¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Vamos a estudiar en la clase de hoy acerca de la demanda, el comportamiento de la demanda, podríamos decir la personalidad de la demanda. Recordemos que hemos nosotros estudiado en la clase pasada cómo expresado en los ejes cartesianos el precio expresado en la ordenada y la cantidad expresado en la abscisa, tenemos la demanda. La demanda es una curva decreciente que responde a la ley de la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que a un precio determinado, en un punto de la demanda, el precio sub cero, a una determinada cantidad sub cero, tengo un punto en la curva de la demanda en el par ordenado de las coordenadas precio sub cero, cantidad sub cero. Nosotros vimos que cuando el precio baja, algo que sucedía en común cuando uno camina un poco más y consigue un precio mucho más barato, vemos que al bajar el precio, por la ley de la demanda, la cantidad de la demanda aumenta. Aumenta de x0, se incrementa a x1. Entonces, ¿qué dice en primer lugar la ley de la demanda? Dice que cuando el precio baja, el precio disminuye de P0 a P1, la cantidad demandada aumenta. Entonces, ¿qué dice la ley de la demanda? Que cuando el precio baja, la cantidad que se demanda se incrementa. Fíjense ustedes que es inverso. El precio bajó, la flechita está hacia abajo, la cantidad aumentó. O sea, que vas de manera inversa a cómo baja el precio. Y se ve justamente en el gráfico. Pero lo que tenemos que ver es que nos movemos cuando cambia la variable, en este caso es el precio, que es la variable dependiente, o en realidad en economía funcionan al revés que en matemática. En este caso, el precio vendría a ser la variable independiente. O sea, en matemática ustedes después van a estudiar en un futuro, en matemática, que la ordenada siempre es la variable dependiente y la abscisa es la variable independiente. Pero en economía, por convención, es al revés. En la ordenada tenemos la variable independiente y en la abscisa, en el eje cartesiano, es la variable dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si el precio baja, eso va a influenciar la cantidad, o la variación en la cantidad depende de la variación del precio. Concluyendo, al bajar el precio, variable independiente, aumenta la cantidad demandada. Nos movemos, como dijimos, en la curva. Pero ahora vamos a ver algo que es nuevo, propio de la clase de hoy, es en qué influye que esta curva esté posicionada en este espacio del eje cartesiano. Bueno, hay tres elementos que están influenciando a que la curva esté en este espacio. Un elemento, podemos decir, es el ingreso que tienen los consumidores. Y esto es así porque, dependiendo del ingreso de los consumidores, va a ser la capacidad de compra que ellos tengan justamente para elegir las diferentes cantidades demandadas. Otro elemento que influye son los gustos. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos en el mercado puntual del chocolate, yo voy a estar dentro de este mercado, dentro de esta demanda, si me gusta el chocolate. Si no me gusta el chocolate, yo no voy a estar dentro de ese punto. ¿Sí? Entonces, otro tema importante a considerar, que forman parte de la personalidad, podríamos decir, de la demanda, son los precios de los productos sustitutos. Y otra cosa van a ser los precios de los productos complementarios. Entonces, vamos a decir qué son los precios de los productos sustitutos. Pensemos primero qué es un producto sustituto. Un producto sustituto, como su nombre lo indica, es que sustituye el lugar de otro. Un ejemplo. Si me encanta tomar café, un sustituto del café podría llegar a ser el té. Podría llegar a ser la hierba, el hierbiado. El sustituto del azúcar podría llegar a ser el edulcorante. Esos son sustitutos. Y en economía sucede algo con el precio sustituto, porque si aumenta el precio de un sustituto, por ejemplo, si aumenta el precio del chocolate, y a mí no me gusta el chocolate inclusive, si aumenta el precio del chocolate yo me voy a inclinar más a consumir o a comprar café. Y nosotros vimos que justamente esta ley de la demanda decreciente dependía del efecto sustitución. Bueno, vamos a analizar ahora qué significan los bienes complementarios. ¿Qué es un bien complementario? Bueno, es un bien que al consumir este bien referido a esta demanda, se complementa o ayuda al consumo propio de ese bien. Un ejemplo,
Si a mí me gusta tomar café, seguro, y me gusta que sea dulce, me va a gustar tomar el café con el azúcar. Entonces el azúcar es complementario del café, ¿comprenden? Si tal vez estoy en el mercado del chocolate, un complementario del chocolate puede ser a lo mejor un poco de whisky o un poco de, no sé, algún elemento que se consuma el chocolate. Bien, entonces veamos ahora qué es lo que acabamos de explicar. Decimos que la demanda entonces, repasemos, es toda esta curva y cada punto de la curva representa que estoy dentro de la demanda de un mercado específico. ¿Cómo será el mercado del chocolate? De los chocolates que dijimos los otros días, el chocolate Arcor, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué personalidad tiene esta demanda? Esta personalidad de demanda tiene esta curva y tiene esta forma y está en este lugar y en este espacio, sí y solo si existen condiciones que permanecen constantes. Si la persona tiene este nivel de ingreso, le vamos a llamar ingreso sub cero. Si tiene este nivel de gusto, o sea, me gusta el chocolate y hasta ese punto me gusta, va a permanecer constante. Si el precio de los bienes sustitutos es de esta determinada forma, entonces le vamos a llamar precio sub cero y está constante, o si el precio de los bienes complementarios está determinado por esta situación. Vamos a hacer algo, vamos a variar algo sobre las condiciones de las que acabamos a mencionar en una situación inicial, en este gráfico. ¿Qué sucede, supongamos, si el nivel de ingreso aumenta? O sea, es decir, ¿qué sucedería si por alguna situación mi jefe o el Estado decide pagarme un sueldo más, decide pagarme 10.000 pesos más o recibo un bono de 10.000 pesos más? Claro, si cambia, digamos, si me pagan más sueldo, cambia el ingreso, o sea, de I0 vamos a llamar I1. ¿Por qué? Porque se incrementó, podemos decir en todo caso, en 10.000 pesos. Tuve esa suerte que mi sueldo aumentó en una mayor cantidad. ¿Qué va a suceder con la curva de la demanda? Y aquí viene el tema interesante. Es que yo a cada precio voy a consumir un poco más porque tengo más plata. Entonces a cada precio voy a consumir un poco más. Entonces fíjense que tenemos una nueva curva de la demanda y se va a trasladar la curva D sub 0 a una nueva curva que va a llamarse D1. O sea, de esta curva se trasladó hacia arriba porque a cada precio la gente deseaba o tenía la intención de consumir una mayor cantidad de demanda, en este caso de chocolate. Entonces, ¿qué efectos se ha conseguido, se ha logrado? Es trasladar la curva hacia arriba, de la curva anterior hacia arriba o hacia la derecha. Por el contrario, ¿qué sucedería si en el caso del ingreso baja? ¿Sí? Supongamos que por algún motivo me aumentan los impuestos o por algún motivo dejo de ganar, me bajan el sueldo por el tema de la cuarentena, me bajan el sueldo un 15%. Lamentablemente ya no voy a poder consumir tanto chocolate como me gusta consumir chocolate. Entonces, la demanda inicial se va a trasladar hacia abajo, ¿sí? Porque a cada punto, supongamos a este precio P1, ya no voy a consumir X1, sino que no tengo plata, voy a consumir un poco menor. A cada precio un poco menor. Entonces la demanda se va a trasladar hacia abajo, ¿sí? O sea, ¿qué significa esto? Que a cada precio se va a demandar una menor cantidad de este tipo de producto en este tipo de mercado porque no puedo comprarlo, simplemente por eso. Entonces la demanda se va a trasladar hacia la izquierda o hacia abajo. Conclusión, algo importante. ¿Qué vimos? En la situación inicial, demanda de sub 0, era una situación inicial en donde el ingreso era un único ingreso, en un momento dado. Pero luego nosotros vimos que el ingreso aumentó por diferentes motivos. Cuando el ingreso aumenta, cambian estas condiciones constantes. Al cambiar estas condiciones constantes, se traslada la demanda hacia arriba o se traslada hacia la derecha, ¿sí? Como es el caso que tenemos acá, transformándose justamente en la demanda de 1. ¿Qué pasa si el ingreso baja? Bueno, se traslada la demanda hacia abajo o hacia la izquierda. Bien, vamos a borrar. No sé si... Bien, seguimos. Hemos borrado la pizarra y vamos a hacer un nuevo planteo. Entonces dijimos que en el eje cartesiano
es donde podemos trabajar para colocar la función de la demanda. Habíamos visto también que en la demanda, cada punto de la demanda se une con dos coordenadas. Una coordenada que nace de la ordenada, que era la variable independiente en este caso, ¿sí? Con otro punto, con un par ordenado, que en este caso es la variable dependiente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la cantidad depende del precio. Es esta cantidad porque está este precio. Si no, si fuera otro precio, la cantidad cambia. ¿Sí? Supongamos, si el precio bajara, dijimos en el primer caso, si el precio baja de P0 a P1, entonces va a ser otra la cantidad. ¿Qué cantidad va a ser? Y bueno, la que tenemos acá, X1. Entonces, respondía a la ley de la demanda. Cuando baja el precio, aumenta la cantidad demandada. Al revés. Si el precio sube, o sea, si estoy en P1 y el precio sube a P0, la cantidad disminuye. Eso es justamente la ley de la demanda. Decíamos también que en este gráfico, esta demanda, que le vamos a llamar demanda cero, se correspondía a un determinado nivel de ingreso. Dijimos también que si el ingreso aumenta por algún motivo, que es algo espectacular, que aumenta el ingreso de las personas, de los consumidores, a cada precio se va a demandar una mayor cantidad. A cada precio se va a demandar una mayor cantidad, entonces la demanda se traslada hacia arriba o hacia la derecha. Pero también dijimos, en un escenario número 2, que si el ingreso baja, como sea por ejemplo en el caso del coronavirus, un ejemplo, entonces, claro, al bajar el ingreso yo no voy a poder comprar ni voy a tener el deseo de comprar tanto o la intención, porque acuérdense ustedes que la demanda es la intención de comprar. No comprar, no el hecho propio de comprar, sino la intencionalidad de comprar. Entonces, a cada precio se va a demandar, si yo no tengo ingreso, un poco menos. A cada precio, a este precio, un poco menos. A cada precio, un poco menos. Entonces, la curva se va a trasladar hacia abajo, hacia la izquierda. O sea, se traslada la curva, toda la curva a la demanda. Primera aclaración que yo creo que es muy importante hacerlo. Cualquier punto de la curva, este o este, le vamos a llamar este punto de coordenada 0, este le vamos a llamar punto de coordenada 1, pero podemos tener este punto, coordenada 2, cualquier punto, me estoy moviendo en la curva, me estoy moviendo en la recta lineal, ¿sí? Estoy dentro del... Bien, entonces dijimos que la curva de la demanda está en este lugar, en este espacio, toda la curva, o sea, toda la línea recta, está en este espacio porque existe un determinado nivel de ingreso que es ese nivel de ingreso. Y si cambia el ingreso, se traslada toda la curva. No estoy en un punto, estoy que se traslada toda la curva hacia arriba o hacia la derecha, si incrementa el ingreso, o hacia abajo si el ingreso disminuye. Bueno, lo que vamos a analizar ahora es otra variable que hace al perfil de que esta curva se modifique o se traslade. Ese otro punto es el gusto. ¿Y qué es lo que es el gusto? Bueno, el gusto es la actitud, es la disposición positiva que tiene un consumidor con respecto al consumo o hacia la inclinación de un determinado producto. En este caso, el chocolate. Si me encanta el chocolate, eso es justamente un gusto. ¿El gusto puede cambiar? Claro que puede cambiar. Cambia porque cambian las modas, cambian porque existen influencias, porque diferentes elementos en la psique, en la psicología de las personas hacen justamente que cambie el tema de los gustos. Bueno, pero supongamos que existe un gusto determinado para esta curva. O sea, mientras que el gusto no cambie, la curva va a ser esta, en este punto, en esta posición. Lo único que si cambia el precio, va a cambiar la cantidad por la ley de la demanda. Pero imaginemos una situación en donde estoy siendo de alguna manera influenciado por la publicidad. La publicidad, veo publicidad de chocolates que hace bien al amor, que el chocolate hace bien en esta época del COVID-19, que anima, que entusiasma, que hace que mi motivación voy a dejar la tristeza, dejar de llorar, andar por los rincones. Bueno, entonces, como el gusto me va a cambiar porque incrementó la publicidad, igual que como el ingreso, yo a cada precio voy a consumir, me va a gustar consumir un poco más de chocolate. A cada precio voy a consumir un poco más de chocolate. A cada precio. Entonces, ¿qué efecto se sucede? Bueno, se traslada toda la curva de la demanda, de D0 se traslada al D1. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se traslada toda la curva hacia la derecha? Bueno, se traslada porque cambió el gusto, porque cambió el deseo, porque el deseo se incentivó. Justamente puede ser, por ejemplo, por el motivo de la publicidad, cambió el consumo.
¿Qué sucede? Fíjense, actualmente, por el contrario, los negocios con el tema del COVID-19, muchos negocios han abierto, abrieron la semana pasada, muchos negocios, zapaterías, negocios de venta de ropa. Bueno, acá estamos en el mercado de chocolate, pero supongamos que estamos en el mercado de la joyería, en el mercado de las zapaterías. El gusto cambió, la gente ya no quiere comprarse tantos zapatos, ya no quiere comprarse tanta ropa, porque prefiere a lo mejor comprar otros insumos de más necesidad. ¿Qué sucede entonces? Bueno, el deseo de consumir esos productos a cada precio va a ser menor. Entonces el gusto cambió, el gusto ha cambiado del mendocino. ¿Sí? A cada precio, ¿cierto? A cada precio se va a consumir, si baja el gusto, si cambia la moda o cambia por diferentes motivos, como dijimos, psicológicos. Entonces, si el gusto baja, la curva de la demanda se traslada hacia la izquierda o se traslada hacia abajo. ¿Sí? Entonces, concluyamos esta segunda parte que vimos que frente a una demanda inicial, esta demanda inicial dependía de un determinado nivel de ingreso, también dependía de un determinado gustos. Y estamos analizando ahora el tema de los gustos. Esta demanda inicial era cuando el gusto era un gusto constante. ¿Qué pasa si el gusto cambia? Si deseo más de lo mismo porque la publicidad cambió, bueno, si el gusto cambia, se traslada la curva de la demanda hacia arriba, ¿sí? O hacia la derecha. Son esos dos cambios, se traslada hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba o hacia la derecha. Por el contrario, si ya no me gusta tanto, por diferentes motivos psicológicos, ya no me gusta tanto ese producto, entonces, bueno, se traslada hacia abajo, ¿sí? O hacia la izquierda, que son los dos movimientos. Bien, ¿qué me queda con el tema de la demanda? Ver qué sucede con otras dos cosas, qué sucede con el precio de los bienes sustitutos y qué sucede con el precio de los bienes complementarios. Bien, vamos a borrar. ¿Está? Bien. Vamos entonces a ver otro de los elementos que marcan esta personalidad de esta curva. Esta curva va a estar, esta función lineal recta decreciente, que es la demanda, va a estar en este espacio, en este lugar, siempre y cuando, dijimos, el ingreso sea constante, sea este. Siempre y cuando el gusto sea este. ¿Qué sucede si varía tanto el ingreso o el gusto? Bueno, se va a cambiar, se va a trasladar toda la curva hacia arriba o se va a traer toda la curva hacia abajo, la curva de la demanda. ¿Qué vamos a analizar ahora? Bueno, vamos a analizar qué sucede cuando el precio de los bienes sustitutos cambia. Y el precio de los bienes sustitutos pueden pasar dos cosas. El precio de los bienes sustitutos puede subir o el precio de los bienes sustitutos puede bajar. Dijimos que el precio de los bienes sustitutos, primero vimos qué es lo que era un bien sustituto. Y un bien sustituto, como su nombre lo indica, sustituye al producto o al consumo que estoy justamente tomando ahora. Por ejemplo, un sustituto del chocolate podría ser alfajor. Un alfajor. Bueno, claro, de chocolate Arcor, un alfajor. Gracias. Tengo una alumna que me está filmando. Entonces, bueno, ¿qué sucede si el precio de los alfajores, supongamos el precio de las galletitas, el precio de cualquier golosina que ese consumidor lo vea como sustituto, qué pasa si ese precio aumenta? El precio de, a lo mejor, un yogur o de una barrita de cereal, que es el sustituto en este caso mío de chocolate, sube el precio de todas esas otras cosas. Entonces yo voy a decir, voy a consumir más chocolate, pero es porque es un tema psicológico, de intencionalidad. Y también un tema de bolsillo. Yo voy a tener más plata para comprar la demanda propio de mi producto. Si el precio entonces de los sustitutos se incrementa, entonces yo a cada precio voy a consumir una demanda mayor. Entonces a cada precio mi cantidad va a aumentar. Entonces de la demanda 0 se va a trasladar a la demanda 1. Entonces la demanda se va a trasladar hacia la derecha o se va a trasladar hacia arriba. Por el contrario, fijémonos qué pasa si esos productos sustitutos al que me gusta, el precio baja. Baja el precio de las galletitas, baja el precio de los yogures, baja el precio de los alfajores, baja el precio, bueno, de todas aquellas cosas que me gustan. Claro, entonces, si baja el precio, lo voy a pensar antes de seguir consumiendo, estar interesado en comprar estos chocolates y me voy a ir a comprar ese tipo de productos. Entonces, a cada precio, cuando el precio lo sustituye, baja, va a bajar también, de alguna manera, a cada precio va a bajar
la cantidad demandada de este producto de los chocolates. Entonces, si baja el precio de los sustitutos, la demanda se va a trasladar hacia la izquierda o hacia abajo se va a trasladar. Bien, entonces vamos a hacer un resumen hasta acá de lo que hemos visto. Tenemos una situación inicial de una demanda dada. ¿Qué es la demanda? Es una curva lineal que tiene una pendiente negativa que responde a la ley de la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que si el precio aumenta, la cantidad va a ser menos demandada. Si el precio baja, se va a demandar una mayor cantidad. Pero cuando cambia el precio y cambia la cantidad, me estoy moviendo en la curva. Estoy en los puntos de las coordenadas en la curva. Repito porque es muy importante. Si el precio cambia, cualquier punto del precio cambia, me muevo en la curva. Si estoy aquí en este precio, en la curva. ¿Sí? Acá el precio, fíjense, subió, estaba en este punto, en el P0. Al subir el precio, baja la cantidad de X0 a X1, porque estoy en la curva. Pero en esa personalidad de esa curva dependía de algunos elementos. ¿Qué elementos dependía? Bueno, del nivel de ingreso, de los gustos y en este caso de los precios. ¿Qué vimos? El tema de los precios de los bienes sustitutos. ¿Qué es un bien sustituto? Es aquel diferente que uno desea en función del bien que estoy consumiendo en este momento respecto a este mercado, que es el mercado de los chocolates Arcor. ¿Sí? Vimos que un sustituto podría ser un alfajor, una galletita, una manzana. Bueno, ¿qué pasa? Para resumir, ¿qué pasa si el precio del alfajor, del yogur, qué pasa si sube? Bueno, si sube, yo a cada precio voy a demandar una mayor cantidad. ¿Sí? Entonces toda la curva a cada precio, antes era este precio, esta cantidad, a este precio era esta cantidad, esta que está acá, ahora se va a demandar una mayor cantidad. Entonces se traslada toda la curva hacia arriba o hacia la derecha. Repito, cuando el precio de los sustitutos aumenta, yo voy a demandar más del mío, me encanta el mío porque los otros están más caros. Entonces se traslada toda la curva hacia arriba o hacia la derecha. Ahora bien, si el precio de los sustitutos baja, ¿eso qué quiere decir? Que tal vez me vaya a esos sustitutos a consumirlo. Me vaya a las galletitas a comprarla o me vaya al yogur porque está más barato. Entonces, a cada precio la intencionalidad va a ser menor y toda la curva se va a trasladar hacia abajo. Bien, ahora veamos digamos, qué sucede con el precio de los bienes complementarios. Bien, vamos a ver una situación diferente que marca justamente los traslados también de la curva de la demanda. Entonces, ¿qué vimos hasta acá? Que una curva de la demanda tiene diferentes puntos. O sea, una línea, por definición, es un conjunto de muchos puntos, ¿sí? Este punto de esta línea es la coordenada entre este precio 0 y esta cantidad, ¿sí? Si el precio baja, de P0 baja a P1, ¿sí? Por la ley de la demanda, veo cuál es el par ordenado en el punto donde corta. Entonces fíjense cómo se incrementa la cantidad. En este caso por este tipo de la curvatura de esta línea, esta función lineal que es la demanda. Claro, pero esta curva, o es una recta, o sea, decimos que es curva porque así se llama y porque toma la curva por un modelo matemático, pero a los fines didácticos es una recta lineal de la función lineal. Ahora, sucede, esta recta o esta curva es en este punto, en este espacio, cuando tienen un determinado nivel de ingreso constante, un determinado gusto o, como vimos recién, un determinado precio de los bienes sustitutos. Y también, que es lo que vamos a ver ahora, existe un constante, un determinado precio en los bienes complementarios. Entonces, esta demanda le corresponde a un determinado nivel de precio complementario que es constante. ¿Qué sucede? Y ese es lo que vamos a ver ahora. Si este precio de todos los bienes complementarios aumenta, o bien lo que puede suceder, ¿qué sucede si el precio de los bienes complementarios disminuye? Dijimos, por ejemplo, que ¿qué es lo que es el bien complementario? Bueno, es aquello que complementa el consumo del bien que estoy consumiendo ahora. Un ejemplo, si estoy tomando la leche, un complemento de la leche puede ser el café, o un complemento de leche puede ser el azúcar, o un complemento de la leche puede ser
no sé, el té. Un complemento del chocolate, ¿qué puede ser un complemento del chocolate? El café. El café, claro, tomar café con chocolate, claro, muy bien. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando el precio del complemento, el precio del café, el precio que viene que acompaña ese deseo de estar con mi producto, qué pasa si se incrementa? Me está afectando el deseo de consumir en forma acompañada. Entonces, como me afecta ese deseo de consumir de manera acompañada, me va a afectar también la curva de la demanda, de alguna manera. Entonces, fíjense ustedes lo que va a suceder. Si el precio se incrementa de los bienes complementarios, entonces, ¿qué sucede? Yo a cada precio voy a consumir menos, porque ya no me apetece consumir eso solo. Me gustaría consumirlo con el que me gusta consumir, con ese bien par, pero ya no puedo, porque el bien complementario me subió de precio. Entonces, a cada precio se va a desear una menor cantidad. Entonces, toda la curva de la demanda se va a trasladar hacia abajo. Toda la curva formando una nueva curva de demanda que va a ser en este caso la demanda 1. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el precio de los bienes complementarios sube, se incrementa, entonces, ¿qué sucede? Toda la curva se traslada hacia la izquierda, como es el caso, o se traslada hacia abajo. Estos son los dos efectos, entonces, cuando el precio de los bienes complementarios sube. Ahora fijémonos qué sucede al revés. ¿Qué sucede si el precio de los bienes complementarios baja? O sea, el precio de aquellos bienes que complementan lo que a mí me gusta es más barato. Entonces, bueno, es muy posible que al ser más barato el precio de los bienes complementarios, yo me iré a comprar esos bienes porque es más barato, pero también voy a comprar más del bien que me gusta, más de chocolate. Si aumenta, por ejemplo, si baja el precio tal vez del café, si es que es el complemento del chocolate, que es el mercado de chocolate, si baja el precio del café, voy a comprar tal vez el café, pero lo importante es que en este mercado yo voy a querer consumir mucho más chocolate porque bajó el otro precio. Es increíble, pero esto es lo que sucede en la economía. Entonces, se va a trasladar, diríamos, a cada precio, se va a aumentar la cantidad, porque el deseo de alguna manera de consumir va a incrementarse. Entonces, toda la curva de la demanda le vamos a llamar demanda 2. ¿Cierto? Se traslada hacia arriba o hacia la derecha. Entonces repitamos, ¿qué pasa cuando el precio de los bienes complementarios baja? Bueno, si baja el precio de los bienes complementarios, en una situación inicial, que era esta, la que estaba en el medio, se va a querer consumir o a querer demandar una mayor cantidad de bienes en cada precio, en cada punto. Y si entonces toda la curva se va a trasladar hacia arriba o hacia la derecha. Bien, esto es todo por el lado de la demanda. Bien, vamos a ver un resumen acerca de lo que hemos visto hasta ahora. Primero vimos que en los ejes cartesianos es fundamental poner el precio en el eje de la ordenada, que es el eje vertical, y en la abscisa ponemos la X, que son las cantidades. Es importante siempre colocar en los gráficos el precio y la cantidad. También vimos que en la ordenada el precio es la variable, en economía es la variable independiente y la cantidad depende del precio. Vimos también que en la curva de la demanda, en este caso en la función lineal de la demanda, esta demanda 0, vemos que para un determinado precio, supongamos este precio P sub 0, le corresponde en los pares ordenados, en este punto de la curva, este nivel de cantidad x0. Porque cada punto de la curva o cada punto de la función es un par ordenado entonces entre el precio y la cantidad, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede en la demanda? Si el precio de la demanda o de mi producto, del mercado, siempre hay que hablar en microeconomía en un mercado específico. En este caso, el mercado específico que estamos analizando es el mercado de los chocolates. De chocolates, digamos, de tipo arco, tipo chiquititos, tipo merienda. Bueno, ¿qué sucede si el precio del chocolate baja, por ejemplo, de P0, baja P1, baja la variable independiente? Si baja el precio en microeconomía, me muevo en la curva. Y eso es lo importante. Antes estaba en este punto de coordenada P0, X0.
Si baja el precio, estoy en la curva. Baja el precio, aumenta la cantidad demandada. De X0 aumenta a X1. Entonces me muevo en la curva. ¿Sí? Cualquier punto de la curva. A su vez también, si el precio por algún motivo llegara a aumentar, por ejemplo, a P2, entonces la cantidad, al aumentar el precio de P0 a P2, la cantidad va a bajar, va a disminuir. En este caso a un X2. ¿Qué ha sucedido? Que frente a cambios en el precio, me muevo en la curva. Ahora lo interesante es esto, ¿qué es lo que se mantiene constante? Se mantienen constantes, en este análisis que acabamos de hacer, se mantiene constante el ingreso de los consumidores, se mantiene constante el gusto, que es el deseo de demandar ese producto en particular porque le gusta, porque hay una actitud positiva hacia ese producto, también porque el precio de los bienes sustitutos es constante y es constante también el precio de los bienes complementarios. Ahora, ¿qué sucede si alguna de estas variables que permanecían constantes en cualquier punto de esta curva, qué pasa si varía alguno de estos elementos? ¿Qué pasa si sube o baja? Entonces, analizamos en el video lo siguiente, que en el caso que la demanda, toda la demanda se traslada hacia arriba o hacia la derecha, en este caso demanda 1, ¿cuándo se traslada hacia arriba o hacia la derecha? Bueno, cuando se incrementa el ingreso. Entonces, cuando se incrementa el ingreso, a cada precio va a existir una mayor cantidad. A cada precio una mayor cantidad. Entonces, toda la demanda se traslada hacia arriba, o se traslada hacia la derecha. También se traslada hacia arriba y hacia la derecha cuando aumenta el gusto, cuando cambia ese deseo de consumir. También vimos cuando sube el precio de los sustitutos. ¿Sí? ¿Cuál era el precio de los sustitutos? Eran aquellos productos que competían de alguna manera con el producto que estoy consumiendo. Un ejemplo, el yogur, las barritas de cereales u otros. Pero también se traslada hacia arriba o hacia la derecha cuando el precio de los complementarios baja. ¿Cuál era el complementario? Bueno, aquellos productos que acompañaban al consumo del producto que yo estoy consumiendo o demandando. Estos son justamente el precio de los complementarios. Pero, para terminar el resumen, tenemos que ver qué sucede cuando estos elementos que eran constantes, que cuando variaron, hicieron que se trasladara toda la curva, ¿qué sucede cuando estos cambian de otra forma, de otra magnitud, o hacia otro sentido, para ser más preciso? Que cambia el sentido, en vez de aumentar, disminuye. Entonces, vamos a ver que la curva de la demanda se traslada hacia abajo, hacia una demanda 2, ¿sí? ¿Cuándo? Entonces se trasladan hacia abajo o hacia la izquierda. ¿En qué casos? Bueno, cuando el ingreso baja. Entonces, al ingreso de los demandantes consumidores baja, a cada precio, ¿cierto? A cada precio, que antes se consumía esta cantidad, en el precio 1 esta cantidad, se va ahora a desear una menor cantidad. Se baja la cantidad. Y así en cada nivel de precio. Entonces toda la curva se traslada de este punto inicial hacia abajo o hacia la izquierda. También cuando los gustos bajan, cuando ya no quiere consumir. Por ejemplo, lo que decíamos, lo que está pasando actualmente con este tema del COVID-19, muchos lugares que tenían una demanda determinada, ha cambiado la demanda. Se encuentran en los negocios de la ciudad de Mendoza, los negocios vacíos. ¿Por qué cambió el gusto? ¿Por qué? Por factores psicológicos, ¿no? Cambió el gusto, bajó en la demanda de esos determinados productos. También cuando se traslada hacia abajo o hacia la izquierda, por ejemplo, cuando el precio de los sustitutos baja. Entonces, ¿por qué? Porque uno va a querer ir a aquellos bienes que son de alguna manera competencia de ese bien que yo estoy consumiendo. Y también bajan cuando sube el precio de los bienes complementarios, que son los precios de aquellos bienes que acompañan el consumo o la demanda del propio bien que estoy consumiendo. Bien, esto es todo por la demanda. Ahora vamos a ver el tema de la oferta.